Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos reunidos para continuar con el estudio del profeta Isaías y vamos a continuar con esta segunda parte del tema, la obra expiatoria del siervo sufriente. Y vamos a verlo en 6 partes, del capítulo 52:13 al capítulo 53:12. La primera parte nos habla de esta apariencia de siervo, esta apariencia de un Dios que es el siervo, y recordemos que lo hablábamos la semana pasada. La apariencia de siervo nos hace y nos apunta y nos lleva hacia la dirección del Mesías, y que quién es este Mesías, pues Jesucristo mismo. Entonces podemos ver en esta apariencia de siervo quién es el que va a direccionar nuestra vida, es el que va a reformular nuestro parecer, nuestro andar. Y la pregunta clave también sería, ¿a quién? ¿A quién iremos en este momento? Si en este momento de sufrir, en este momento de dolor, podemos preguntarnos, ¿a quién vamos? Y la obra expiatoria de este siervo sufriente nos direcciona prácticamente hacia él, hacia este siervo, hacia este Mesías que llevó cargado consigo ese pecado, esa crueldad y esa maldad de cada uno de nosotros. Entonces podemos ver que esta situación es verdaderamente notoria, es verdaderamente fácil de llevar y de entender cuando esta apariencia de siervo en el capítulo 52, versículos del 13 al 15, nos habla que el siervo está afectado, el siervo está asombrado por las cosas que está pasando, pero también nos habla en el versículo 15 algo prácticamente, dice que los reyes callarán, cerrarán tu boquita y quedarán sorprendidos por lo que este Mesías o este siervo sufriente anunciará. Entonces los reyes, las naciones se sorprenderán por la obra de este siervo, se sorprenderán por la realización que este siervo vino a traer a la humanidad. Entonces muchos reyes, muchas naciones estarán asombrados, abrirán sus ojos de sorpresa y también de admiración por la obra de este siervo sufriente, que no fue cualquier obra, no fue cualquier situación, todos lo sabemos, pero esta obra nos lleva a pensar y a tener en mente que su amor, su cuidado, su misericordia es para siempre y para la humanidad. Dice el capítulo 15, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces podemos decir que el Señor será grandemente exaltado. Señor será exaltado en su poderío, en su grandeza, en su majestad, en esta apariencia de siervo. Vendrán muchas naciones y se inclinarán a él. Y lo vimos, y lo hemos escuchado, y lo hemos leído en los libros de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y en el evangelio de Juan, y lo podemos ver allí. Entonces, esta situación donde dice, he aquí mi siervo, cómo se asombraron de ti. Cómo Dios hablándole a su hijo, he aquí, hijo, ve, hijo, cómo la gente, cómo las naciones se han asombrado de ti. Pues nosotros tenemos que tener esa imagen de ese Mesías amoroso, misericordioso para nuestras vidas. Y podemos ver en esta obra que diremos, ¿a quién iremos? La respuesta es franca y concreta, hacia ese siervo, hacia ese Mesías, para que nuestras vidas sean transformadas. Punto número 2, un llamado divino. Este llamado divino es un llamado de Dios hablándonos muchas veces. Este llamado divino es el llamado concreto de Dios a tu vida y a mi vida. El resumen, podemos decir que este llamado es la intención divina de estar constantemente o continuamente con nosotros. El llamado de Dios es porque Dios quiere
permanecer en nuestra vida. Y no es porque Él se haya ido de nosotros, sino que el pueblo rechazó a aquel Mesías. ¿Sí? Por eso dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y si vemos el contexto, o si leemos todos los profetas mayores como menores, la línea prácticamente es la misma. Si vosotros nos arrepentís de sus pecados, el Señor vendrá con ustedes y será misericordioso, y el Señor les dará misericordia, y el Señor les dará bendición. Pero esa es la misma situación. Esa constante de un llamado, de un llamado de Dios para nuestra vida, de un llamado divino a nosotros, es un constante que siempre ha estado presente en la humanidad. Leamos Isaías, leamos Oseas, Nehemías, ese pueblo rebelde, ese pueblo que es quejumbroso, que se aparta del llamado de Dios, de ese llamado divino, y ha olvidado seguir a Dios, ha olvidado hacer sus preceptos y sus estatutos. Entonces, en ese llamado es un llamado constante de Dios a nuestras vidas. Lo vemos ahí en el capítulo 53, versículo 1. Ahí está un llamado divino de Dios para nuestras vidas. En general, o podemos ver que este llamado divino no es para que nosotros nos sintamos, no. Ese llamado divino de Dios es para que regresemos a Él y permitamos que Dios more en nuestra vida. A eso se refiere. Número 3, el quebranto del siervo. En el capítulo 53, versículos 2 al 3, nos habla de este quebrantamiento del siervo. Vamos a leerlo. En esta parte dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En esta situación de este quebranto del siervo, es ese siervo sufriente, esa entrega de Jesucristo, que fue despreciado por los fariseos, por los seduceos, por el Sanedrín, por todos aquellos que en cierta manera se vieron afectados en sus propios intereses de la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas y del arrepentimiento de Jesucristo. Por eso fue menospreciado, vituperado, lastimado, golpeado, a pesar de que conocían y que habían visto los milagros y señales que el mismo Mesías, que el mismo Jesucristo estaba realizando. Pero así como aquellos hombres ingratos, así como aquellos hombres y mujeres que le dieron la espalda a Jesucristo, a pesar de estar en las multitudes de los 5,000 con los 5 panes y los 2 peces que fueron dados a las multitudes, que aún sobró alimento, que cuando vieron le dijeron: Hosana el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el que viene ese hijo de David, y empezaron a proclamarle ese desprecio. Fue volteado, ese amor fue volteado por desprecio y fue direccionado a crucifíquenle, es hereje, y preferimos a Barrabás que a Jesús, y Barrabás. Y ese desprecio fue empezando a obrar el quebrantamiento de Cristo, de ese siervo sufriente, de ese siervo inocente que ocupó nuestro lugar. En esa cruz, en ese calvario, en ese dolor, en ese castigo que nosotros como humanos pecadores y por su misericordia hemos sido renovados, hemos sido limpiados. Pues ese siervo al cual quebrantaron, al cual ese siervo inocente, despreciado por muchos anteriormente, hoy sigue siendo despreciado, hoy sigue siendo rechazado por mis actitudes, por mis acciones, por mi forma de hablar, por muchas cosas que a pesar de ir y congregarnos
en un templo, en una organización religiosa, en una asamblea cristiana, las acciones, los hechos, los dichos distan mucho de nuestra relación con Dios. La palabra dice, cuando Jesús dice, permite, oh Dios, que ellos sean uno, oh Padre, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno con nosotros. Y eso, hay demasiada distancia entre uno y el otro. Por eso llegó ese quebrantamiento del siervo. Por eso el siervo fue maltratado, por eso el siervo fue menospreciado, por eso el siervo fue lastimado y no tuvieron ninguna situación de arrepentimiento por lo que estaban haciendo. A excepción de este hombre que estaba crucificado, este ladrón que estaba crucificado junto a él. Pero así actuamos muchos. Creemos que la obligación de este siervo sufriente, como ya murió por nuestros pecados, su obligación es perdonarnos todos nuestros pecados. Y en acción tienen un poco de verdad. Pero para que nos perdone, debe de haber arrepentimiento. Y es esta situación donde nosotros seguimos menospreciando el sacrificio de Cristo y el ministerio del siervo sufriente. Lo hacemos muy a la ligera. Fue llevado al sufrimiento, herido, abatido, maltratado, golpeado por nuestras culpas. Y aún así, seguimos sin interesarnos en esta deidad de Dios, en este sacrificio de Dios. Número 4, la naturaleza del hombre. Lo vemos en el capítulo 53, versículos del 4 al 6. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a empezar con este último versículo, ¿verdad? El versículo 6 dice, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Podemos ir viendo en estos versículos, a partir del 4, una constante o algo que es algo presente, no es algo pasado. Dice, Jehová llevó, lleva, llevará, está con nosotros. Se habla de un pasado, pero un pasado que nos afecta a todos. Esa acción de ese pasado donde Él cargó nuestros pecados en sus hombros nos habla que es una acción que va a repercutir por los siglos de los siglos. Estas acciones lo manifiesta el apóstol Pablo, dice en la carta a los Romanos 3, que no hay justo ni aún uno, solamente Jesucristo. Por esa situación, esta acción que Jesús hizo de morir por nosotros, cargar, echó sobre él esas culpas, nuestras heridas fueron sanadas, nuestras enfermedades, por sus llagas somos sanos, somos salvos. Y por eso dice Pablo a los romanos, no hay ni aún ni un justo existe en esta tierra que pueda hacer algo similar. No lo mismo, algo similar. Entonces, podemos ver o ir direccionando que nuestra vida siempre está direccionada al mal. No hay ni un justo, ni a uno, ni uno que pueda sentirse perfecto delante de Dios. Es por eso que esta naturaleza del hombre, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que nos descarría, nos desvía hacia el mal, ha sido quebrantada a través de este sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Este Mesías, este siervo sufriente, viene a relucir en los evangelios, lo vemos, lo leemos. La mayoría de nosotros podemos saber estas historias bíblicas, pero también no por tanto debemos de olvidar este sacrificio que afectó a nuestra vida para bien. Este siervo sufriente, este siervo quebrantado por nuestras heridas, es simple y sencillamente que la naturaleza del hombre es
desviarse del camino de Dios. Por eso el Señor dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Podemos ver y enfocar nuestra dirección hacia Dios, dejando a un lado esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que nos desvía de Dios, y aprender a apreciar ese sacrificio, ese quebranto del siervo sufriente. ¿Sí? Entonces podemos decir que el pecado, sin importar el concepto, sin importar qué es lo que hayas hecho, recordemos que para Dios no existe ni pecado grande ni pecado pequeño. Para Dios todo el pecado es pecado. No hay un escalinómetro para medir el pecado. Si tú haces esto, tienes tanto de pecado. Si tú tienes tanto, entonces no. Para Dios el pecado es el mismo. Así te robes $1,000,000 o así mientas a tu madre, a tu padre, a tu prójimo. Así golpees a, a un animalito o como si hubieses matado a alguien más. Entonces el pecado es pecado. Y el pecado es el que nos aparta de Dios. Nos dice, el tema nos dice que el pecado nos aparta de Dios y nos hace, para muchos en el extracto social, aplaudir a veces las acciones que hace la gente. Pero cuando nos acercamos a Dios, vemos que esos aplausos por lo que yo realicé es abominación delante de Dios. Podemos entender que el profeta Isaías llama a este pecado una rebelión en contra de Dios. Así de fácil y así de sencillo. Para Isaías el pecado es la rebelión constante o contra Dios. No sé, en este tiempo tú, hermano, hermana, cuántas rebeliones has tenido contra de Dios o cuántos pecados has realizado, no en esta semana, digamos en este fin de semana, cuánto pecado has realizado, cuántas acciones negativas o complejas has hecho contra Dios, ese pecado que te ha hecho rebelarte de la soberanía de Dios. Y cuando tú te rebelas o cuando tú pecas, cuando pecas en esta forma, estás haciendo trozos, ¿sí? Sin importar el sacrificio de ese siervo, a ti no te ha interesado, aún conociendo ese sacrificio que Dios hizo por ti y por mí en la humanidad. Entonces esa iniquidad que habita en el hombre a través de las llagas de Jesucristo, que dice que fuimos todos sanados de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias y de nuestros pecados, esa iniquidad que a través de ese sacrificio que Cristo vino a hacer, es veramente una forma efímera en nuestra vida, porque no vivimos en una vida de santidad. Queremos el privilegio, pero no las responsabilidades. 5. Una profecía de los sufrimientos. Una profecía de lo que Dios iba a sufrir. En esta profecía de los sufrimientos nos habla en este libro de Isaías capítulo 53 del 7 al 10 que Él no abrió su boca. Entonces prácticamente este siervo sufriente fue, dice su palabra, como oveja llevada al matadero, sin decir absolutamente nada. Este siervo no tuvo derecho ni a una réplica, y si vemos el juicio que le hicieron a Jesús, fue un juicio muy distorsionado, un juicio sin justicia, un juicio sin la verdadera leyes que se emanaban en aquel entonces. Entonces, esta profecía de los sufrimientos habla de lo que iba a pasar con ese cordero, con ese siervo sufriente, de ese siervo Jesucristo, ese Mesías. Dice su palabra que no iba a decir absolutamente nada. Cuando recordemos esa porción de la palabra, cuando van por Jesús a arrestarlo en la noche, cuando Judas lo traiciona por 30 monedas de plata, Pedro saca la espada, le corta la oreja a aquel soldado. Jesús dice, espérate, le vuelve a poner la oreja. Bueno, sí, entonces él tuvo la posibilidad de decir, podemos contextualizarlo, traen una orden de aprehensión, cuáles son los cargos, déjele hablo a mi abogado. Jesús jamás guardó silencio y fue como cordero al matadero. No abrió su boca
Y lo pudo haber abierto, sí, pero por amor a ti y a mí el Señor guardó silencio. Y todo su proceso de agonía, todo su proceso de juicios injustos, no dijo absolutamente nada, no salió de él ninguna pronunciación en contra de este juicio. Entonces podemos ver que a partir de este sacrificio o de esta profecía de sufrimientos al siervo de Dios o al Mesías profetizado en este libro de Isaías, vemos que Dios es el que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, ahí lo vemos. Cristo, el Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Entonces podemos ver que esta profecía se cumplió en el arresto, en el Via Crucis, en el juicio mal hecho, en el sacrificio, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Número 6, la última pieza de esta sección de la obra del siervo sufriente, es la obra redentora. Lo podemos ver ahí en el capítulo 53, versículos del 11 al 12. Dice de la siguiente manera: veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré por parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue condenado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Esta obra redentora culmina en esta porción del Mesías, o en esta acción del Mesías más bien. En esta acción dice, no dijo nada, cargó con él, sí, sus culpas, pero dice esta parte, y orando por sus transgresores, orando por sus detractores, de quien los acusaban. Recordemos una de las últimas palabras del Señor Jesucristo en la cruz. Dice: Padre, no les tomes en cuenta esto que me han hecho. Ahí está la intercesión del Señor, ahí está la obra nuevamente redentora del Mesías para aquella multitud que lo había condenado. Padre, no le tomes en cuenta esto que han hecho. Es esa parte donde dice consumado es, esa situación donde en los evangelios nos dice y expresó, dijo, es consumado es. Lo que tenía que hacer en esta tierra lo he cumplido. Lo que venía a hacer a esta tierra lo he realizado. Por eso dicen esas palabras, consumado es. Mi tarea ha terminado, ojo, aquí en la tierra, como los seres vivientes, pero mi presencia siempre estará con ellos. La muerte de Cristo fue una muerte anticipada, fue una muerte de un carácter divino, una muerte profetizada a través del libro de Isaías. El sacrificio de Dios por el pecado del mundo es un sacrificio solo una vez y por siempre. Recordemos lo que les decía hace un momento, el sacrificio de Cristo afecta nuestra vida hasta el día de hoy. Por eso todos aquellos que quieran ser de parte de Dios, quieran ser de este cuerpo de Cristo, quieran ser de esta gran familia del Señor, alcanzan aún la misericordia del Padre. ¿Por qué? Porque este sacrificio es solamente una vez y por siempre. Eso quiere decir que nos sigue extendiendo sus manos. Todos aquellos que estemos dispuestos, viviremos largos días junto al siervo sufriente, junto a ese Mesías, junto al Padre que está en los cielos. Y podemos ver el triunfo de Jesús, o el triunfo de este Mesías sobre sus enemigos. A pesar de que ninguno de ellos quiso desistir o echarse hacia atrás, el Señor llegó hasta la cruz e intercedió por ellos. El Señor, cuando dijo consumado es, quedó listo, quedó en esa
decisión, esa satisfacción de decir, he cumplido este reto. Por eso en este punto número 6, el que nos habla Isaías, la obra redentora, sigue existiendo y seguirá existiendo por los siglos de los siglos en este mundo hasta que Cristo venga por su pueblo nuevamente. Nadie tiene mayor amor que este, Jesucristo, ¿sí? Que ha dado su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que es el que da su vida por sus amigos. ¿Entendemos esto? ¿Comprendemos esto en este aspecto de aprender esta obra del siervo sufriente? Despojémonos pues de nuestros pecados y vivamos conforme a lo que Cristo vino a hacer, a lo que Cristo vino a realizar en esta obra del siervo sufriente, en esta obra expiatoria del siervo sufriente, en darse una vez y para siempre. La expiación, recordemos, es cubrir el pecado para que Dios no lo vea. Y hay que hacerlo una y otra vez, pero la propiciación que vino a hacer Cristo, que vino a cubrir y a quitar nuestro pecado para siempre, ese tiene gran valor y debe tener un gran valor en nuestras vidas. Yo les invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos. Gracias, oh Dios, por esta obra que has hecho por nosotros a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos pues a vivir, Señor, conforme a tu voluntad, a no despreciar el sacrificio del Cordero, a no despreciar el sacrificio de este Mesías, que es tu Hijo, Señor, el cual cargó consigo, Señor, todo pecado, toda dolencia, toda enfermedad, para que nosotros pudiéramos ser libres de pecado. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros. Hoy nos arrepentimos de todo lo que hemos realizado. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén. No te pierdas, hermanos, la siguiente semana, el siguiente tema sobre el libro del profeta Isaías. El Señor les bendiga.